Hola, buen día. Hoy vamos a hablar del paciente con valvulopatía aórtica, fundamentalmente de lo que es la estenosis aórtica o el paciente con estenosis aórtica. Para comenzar, tenemos un caso clínico con Pedro, de 70 años y antecedentes de hipertensión arterial, que consulta por un cuadro de disnea progresiva de 3 meses de evolución. Al examen físico le encontramos un soplo sistólico eyectivo y un pulso parvus et tardus. En base a estos datos de la anamnesis y del examen físico, nosotros estamos obligados a descartar una estenosis aórtica. La estenosis aórtica, recuerden que es la valvulopatía más frecuente con la cual ustedes se van a encontrar, fundamentalmente en personas añosas. Los principales factores de riesgo asociados, además de la edad, están representados por el tabaquismo y la hipertensión arterial, que actúan sobre el endotelio valvular, generando la esclerosis de la válvula aórtica, ¿sí? Recuerden que la principal causa es la calcificada o esclerodegenerativa. La estenosis aórtica es una enfermedad que es gradualmente progresiva y que da síntomas cuando es grave, ¿sí? Y que la estenosis aórtica, para ser grave, tiene que tener un área valvular menor de 1 centímetro cuadrado, si bien hay otros criterios de gravedad que se definen por ecocardiografía que vamos a ver en un rato. Los síntomas típicos de la estenosis aórtica y que hablan de gravedad de la misma están representados por el ángur, la disnea o el síncope, ¿sí? Que ocurren durante el esfuerzo. También hay hallazgos al examen físico que nos orientan a gravedad, tales como la duración del soplo y su acentuación tardía, la presencia de un segundo ruido disminuido en intensidad y con desdoblamiento paradójico, o la presencia de un cuarto ruido cardíaco, ¿sí? Además de estos criterios clínicos, ¿sí? De gravedad, ya sea la presencia de síntomas o los hallazgos al examen físico, también tenemos otros criterios, ¿sí? Que son ecocardiográficos. Por lo tanto, el ecocardiograma Doppler es el principal examen complementario a solicitar, no solamente porque nos permite confirmar el diagnóstico, sino también porque nos permite evaluar los criterios de gravedad que vamos a observar en instantes. También podemos solicitar un electrocardiograma, donde lo que más frecuentemente vamos a encontrar va a ser la presencia de una hipertrofia ventricular izquierda, y una radiografía de tórax, donde podemos encontrar hipertrofia ventricular, con aumento del índice cardiotorácico. El ecocardiograma dijimos que es el examen complementario de elección, ¿sí? Y además de permitirnos ver la geometría ventricular y la anatomía valvular, nos permite calcular lo que es el gradiente medio entre el gradiente medio transvalvular o la velocidad máxima del flujo sanguíneo a través de la válvula, que nos orientan, de acuerdo al valor que nos den, a gravedad, ¿sí? Aquí observamos, por ejemplo, una válvula aórtica esclerocalcificada y estenótica, ¿sí? Entonces, los principales parámetros que nosotros vamos a ver en el ecocardiograma, ¿sí? Van a ser el área valvular, el gradiente medio transvalvular, la velocidad máxima transvalvular y también la geometría ventricular con la fracción de eyección. En base a esto, tenemos los criterios ecocardiográficos de gravedad. El primero y más importante es la presencia de un área valvular aórtica menor de 1 centímetro cuadrado. También tenemos un gradiente medio transvalvular mayor de 40 milímetros de mercurio, nos indica gravedad, y una velocidad máxima mayor de 4 metros por segundo
también nos indica gravedad, ¿sí? Cualquiera de estos criterios que aparezcan en el ecocardiograma nos indica una estenosis aórtica grave. En lo que respecta al tratamiento, el tratamiento lo podemos dividir básicamente en dos. Tenemos un tratamiento quirúrgico y un tratamiento no quirúrgico o conservador. El tratamiento quirúrgico consiste en el reemplazo valvular aórtico, es el que más frecuentemente se lleva a cabo. Cirugía a cielo abierto, se reemplaza la válvula aórtica por una válvula protésica, que puede ser biológica o mecánica. Una alternativa al reemplazo valvular aórtico mediante el procedimiento quirúrgico a cielo abierto es otro procedimiento por el cual se reemplaza la válvula aórtica en forma percutánea, que es el denominado TAVI por sus siglas en inglés, o implantación valvular aórtica transcatéter. Otro procedimiento es la valvuloplastia con balón. Si bien este último, por el gran riesgo de restenosis que tiene, se utiliza fundamentalmente en niños con estenosis aórtica congénita no calcificada, o como tratamiento paliativo en aquellos pacientes con estenosis aórtica grave sintomática que no son candidatos a la cirugía, ¿sí? Y el tratamiento no quirúrgico conservador consiste en la administración de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, debido a que, además de controlar la hipertensión arterial, actúa sobre la biología valvular. Es importante evitar la deshidratación y la hipovolemia, así como una actividad física extenuante, debido al riesgo de generar disminución del volumen sistólico con el consiguiente bajo gasto cardíaco, ¿sí? Entonces, tratamiento tenemos quirúrgico y no quirúrgico. Y dentro de lo quirúrgico, lo principal es el reemplazo valvular aórtico o el TAVI. Ahora, ¿a qué paciente operamos y a cuáles no? Aquellos pacientes que son candidatos a tratamiento quirúrgico son los siguientes. Aquellos que presentan estenosis aórtica grave sintomática, aquellos que presentan estenosis aórtica grave asintomática, con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor del 50%, y aquellos pacientes que presentan una estenosis aórtica grave o moderada asintomática, que van a ser sometidos a una cirugía de revascularización miocárdica, ¿sí? Entonces, paciente con estenosis aórtica grave sintomática se opera, ¿sí? Paciente, estenosis aórtica grave, dijimos que es aquel que tiene un área valvular menor de 1 centímetro cuadrado o un gradiente medio mayor de 40 milímetros de mercurio o una velocidad máxima mayor de 4 metros por segundo, ¿sí? Cualquiera de estos parámetros nos indica que la estenosis aórtica es grave. Y la presencia de síntomas, angor, disnea o síncope en el esfuerzo, yacen a la estenosis aórtica grave y sintomática, ¿sí? El otro criterio, como dijimos previamente, estenosis aórtica grave asintomática, pero con fracción de eyección menor del 50%, o paciente con estenosis aórtica grave o moderada asintomática, que van a ser sometidos a una cirugía de revascularización miocárdica. En el resto de los pacientes se realiza tratamiento conservador con seguimiento ecocardiográfico en forma anual, ¿sí? O sea, en todos aquellos pacientes que tengan una estenosis aórtica moderada o grave asintomática con una función ventricular normal. El tratamiento quirúrgico, habíamos dicho que consiste en dos estrategias fundamentales: en el reemplazo valvular aórtico, en una cirugía a cielo abierto, o en la implantación valvular aórtica transcatéter, ¿sí? El que más se utiliza en nuestro medio es el reemplazo valvular aórtico,
porque el TAVI tiene un costo muy elevado. A la hora de reemplazar la válvula aórtica se coloca una prótesis, y esta prótesis puede ser mecánica o ser biológica, ¿sí? Que la prótesis biológica generalmente es de material porcino, ¿sí? Aquellos pacientes que reciban una prótesis mecánica tienen que estar anticoagulados de por vida, ¿sí? Y el objetivo, si se utilizan los anticoagulantes antivitamina K, como el acenocumarol o la warfarina, es mantener una RIN de 2,5 a 3,5, ¿sí? Aquellos pacientes que reciben una prótesis biológica no necesitan anticoagulación. Ahora, ¿a qué paciente se le coloca una prótesis mecánica y a cuál se le coloca una prótesis biológica? Va a depender del tipo de paciente. Por lo general, las prótesis biológicas se utilizan en aquellos pacientes que tienen contraindicada la anticoagulación o en aquellas personas mayores de 65 años. Mientras que en las personas menores de 65 años y que no tienen contraindicada la anticoagulación, se utiliza una prótesis mecánica. Aquí observamos, ¿sí?, prótesis mecánicas, que son estas, ¿sí?, y prótesis biológicas. Cabe destacar que aquel paciente que va a ser sometido a una cirugía de reemplazo valvular aórtico, previamente a la misma se le realiza una cinecoronariografía. ¿Por qué? Porque como los factores de riesgo de la estenosis aórtica y de la enfermedad coronaria son similares, recordemos que los principales están representados por el tabaquismo y la hipertensión arterial, el 50% de los pacientes con estenosis aórtica tienen enfermedad coronaria. Por lo tanto, si nosotros tenemos que realizar un reemplazo valvular aórtico, si ese paciente tiene daño coronario que implique una cirugía de revascularización miocárdica, se hacen los dos procedimientos en un mismo acto. Aquí tenemos una imagen del TAVI, o implantación valvular aórtica transcatéter. Se reemplaza la válvula aórtica, en este caso la válvula que se utiliza es de material porcino, o sea, es biológica. Se ingresa por una arteria periférica, generalmente la arteria femoral, se llega hacia la válvula aórtica dañada se dilata con un balón y posteriormente se coloca la prótesis biológica. El TAVI se utiliza en aquellos pacientes que tienen alto riesgo quirúrgico, ¿sí?, o sea que no son candidatos a cirugía, o que fundamentalmente esa es la indicación, porque es un procedimiento que es caro, ¿sí? Es un procedimiento que es bastante costoso, ¿sí? Bien, volviendo a nuestro caso clínico, Pedro de 70 años, con antecedentes de hipertensión arterial, que nos consulta por un cuadro de disnea progresiva de 3 meses de evolución, y al examen físico le encontramos un soplo sistólico eyectivo y un pulso parvus et tardus. En el electrocardiograma evidenciamos hipertrofia ventricular izquierda y en el ecocardiograma Doppler un área valvular aórtica de 0,7 centímetros cuadrados, una velocidad máxima de 6 metros por segundo y una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 55%. En base a todos estos datos, anamnesis, examen físico, exámenes complementarios, podemos determinar que Pedro tiene una estenosis aórtica grave, área valvular menor de 1 centímetro cuadrado, velocidad máxima mayor de 4 metros por segundo y sintomática. Entonces, estenosis aórtica grave, sintomática. Por lo tanto, el tratamiento de elección en nuestro paciente es el reemplazo valvular aórtico, ¿sí? Antes de finalizar, 2 palabras sobre la insuficiencia aórtica. La insuficiencia aórtica, sí, en lo que respecta al tratamiento, también tiene un tratamiento conservador y un tratamiento quirúrgico, y va a depender si la insuficiencia aórtica es aguda o crónica. La insuficiencia aórtica aguda es una emergencia, ¿sí?
tiene altísima mortalidad, por lo tanto requiere el reemplazo valvular aórtico de emergencia. Mientras que la insuficiencia aórtica crónica solamente se trata en forma quirúrgica en aquellos casos que sea grave sintomática o grave asintomática con una fracción de eyección menor del 50%.